Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en Radio Ilusión 97.3 con otro radioteatro. Este día presentamos un radioteatro de los pecadores, interpretado por Benjamín Vázquez, Alejandro Garbacho, Axel Castro, Fabián Martínez y Germán Vera. Espero les guste este radioteatro. Comenzamos ahora. He examinado los mapas de la ciudad con el mayor cuidado, pero nunca he vuelto a encontrar la Rue d'Auseil. Estos mapas no han sido únicamente mapas modernos, pues sé que los nombres cambian. Por el contrario, he profundizado en todas las antigüedades del lugar y he explorado personalmente todas las regiones de cualquier nombre que pudieran responder a la calle que yo conocía como Rue d'Auseil. Pero a pesar de todo lo que he hecho, sigue siendo un hecho humillante que no pueda encontrar la casa, la calle o incluso la localidad donde durante los últimos meses mi empobrecida vida como estudiante de metafísica de la universidad escuche la música de Dixon. Que mi memoria esté rota no me extraña, pues mi salud física y mental estuvo gravemente perturbada durante todo el periodo de mi residencia en la calle d'Auseil. Y recuerdo que no llevé a ninguno de mis pocos conocidos, pero el hecho de que no pueda volver a encontrar el lugar es a la vez singular y desconcertante, ya que se encontraba a media hora a pie de la universidad y se distinguían unas peculiaridades que difícilmente podían ser olvidadas por cualquiera que hubiese estado allí. Nunca he conocido a una persona que haya visto a Rue d'Auseil. La Rue d'Auseil se extendía a través de un río oscuro, bordeado por precipitados almacenes de ladrillos, con ventanas oscuras y atravesados por un pesado puente de piedra oscura. El río estaba siempre sombrío, como si el humo de las fábricas vecinas impidieran el paso del sol en el río. El río era también oloroso, con hedores malignos que nunca he olido en otro lugar, que más algún día podrían ayudarme a encontrarlo, ya que lo reconocería enseguida, y más allá del puente habían calles estrechas que emprenderían con raíles, y luego venía mi subida al principio del arrabal, pero increíblemente empinada al llegar a la Rue d'Auseil. Nunca he visto otra calle tan estrecha y empinada como Rue d'Auseil. Era casi un alcantarillado, cerrado a todos los vehículos, que consistía en varios tramos de escalera y que terminaba en la parte superior de un alto muro cubierto de hiedra. Su pavimento era irregular, a veces con losas de piedra, a veces con adoquines y a veces con tierra desnuda, con una vegetación gris verdosa que se resistía. Las casas eran altas, con tejados en forma de pico, increíblemente viejas y locamente inclinadas hacia atrás y hacia adelante y hacia los lados. De vez en cuando un par de casas opuestas, ambas inclinadas hacia adelante, casi se encontraban al otro lado de la calle como un arco, y ciertamente mantienen la mayor parte de la luz del suelo. De más abajo había algunos puentes aéreos de casa a casa al otro lado de la calle. Los habitantes de esa calle me impresionaron de manera peculiar. Al principio pensé que era porque todos eran silenciosos y reticentes, pero después decidí que era porque todos eran muy viejos. No sé cómo llegué a vivir en una calle así, pero no era yo mismo cuando me mudé allí. Había estado viviendo en muchos lugares pobres, siempre desalojados por falta de dinero. Mantenía el paralítico Blandot. Era la tercera casa desde lo alto de la calle y con mucho la más alta de todas. Mi habitación estaba en el quinto piso, la única habitación habitada, ya que la casa estaba casi vacía. Por la noche llegué y oí una música extraña procedente de la guardilla. Entonces, una noche, mientras escuchaba en la puerta, oí los chillidos del violín convertirse en una caótica babel de sonidos. Un pandemonium que me habría llevado a dudar de mi propia y temblorosa cordura. Si no hubiera llegado desde detrás de aquel portal enrejado una lastimosa prueba de que el horror era real. El horrible e inarticulado grito que solo un mudo puede emitir y que solo se eleva en los momentos de más terrible miedo o
angustia. Llamé repentinamente a la puerta, pero no recibí respuesta. Después esperé en el negro pasillo, temblando de frío y miedo, hasta que oí el débil esfuerzo del pobre músico por levantarse del suelo con la ayuda de una silla, creyendo que acababa de recobrar el conocimiento después de un desmayo. Reanudé mis golpes gritando al mismo tiempo mi nombre de forma tranquila. Reanudé mis golpes. Lisadora. Oí que San se acercaba a la ventana y cerraba el postigo y la hoja, y que se dirigía a la puerta, que descarrijaba vacilantemente, para admitirme que esta vez su alegría por tenerme presente era real, pues su rostro distorsionado brillaba de alivio, mientras se aferraba a mi abrigo como un niño se aferra a las faldas de su madre. Temblando prácticamente, el anciano me obligó a sentarme en una silla, mientras él se hundía en otra, junto a la cual su viola y su arco yacían descuidadamente en el suelo. Permaneció sentado durante algún tiempo inactivo, asistiendo extrañamente, pero con una paradójica impresión de escucha intensa a su estado. Posteriormente apareció estar satisfecho y, cruzando a una silla junto a la mesa, escribió una breve nota. Me la entregó y volvió a la mesa, donde comenzó a escribir rápida e innecesariamente. La nota me imploraba en nombre de la misericordia y en aras de mi propia curiosidad, que espera donde estaba mientras él preparaba un relato completo en alemán de todas las maravillas y terrores que lo acosaban. Esperé, y el lápiz del mundo voló. Fue quizás una hora más tarde, mientras yo seguía esperando y mientras las hojas escritas febrilmente por el viejo músico seguían apilándose, cuando vi a San sobresaltarse por la insinuación de una horrible conmoción. Inevitablemente miraba hacia las ventanas con cortinas, que escuchaba estremecedoramente. Entonces me pareció oír un sonido, aunque no era un sonido horrible, sino una nota musical exquisitamente baja e infinitamente lejana, que sugería un intérprete en una de las casas vecinas, o en alguna morada más allá del alto muro sobre el que yo nunca había podido mirar. El efecto sobre San fue terrible, porque dejando caer su lápiz, se levantó repentinamente, cogió su viola, empezó a desgarrar la noche con el toque más salvaje que jamás había oído de su arco, salvo cuando escuchaba en la puerta enrejada. Recordaba esas notas inquietantes y a menudo las había tarareado y silbado de forma imprecisa, así que cuando el músico dejó su instrumento le pregunté si podría interpretar algunas de ellas. Cuando comencé mi petición, el arrugado rostro de Sátiro perdió la aburrida placidez que había poseído durante la interpretación y parecía mostrar la misma curiosidad, mezcla de ira y miedo, que había notado cuando abordé por primera vez al anciano. Por un momento me sentí inclinado a usar la persuasión, considerando más bien a la ligera los caprichos de la senilidad, e incluso intenté despertar el humor más raro de mi anfitrión, silbando algunas de las melodías que había escuchado la noche anterior, pero no seguí este camino más que un momento, porque cuando el músico
mudo reconoció el aire silbando, su rostro se distorsionó repentinamente con una expresión totalmente imposible de analizar y su larga, fría y huesuda mano derecha se extendió para detener mi boca y silenciar la burda imitación. Al hacer esto demostró aún más su excentricidad al lanzar una mirada asustada hacia la única ventana cortinas, como si temiera a algún intruso, una mirada doblemente absurda, ya que la buhardilla se encontraba en lo alto y era inaccesible por encima de todos los tejados adyacentes, siendo esta ventana el único punto de la empinada calle, como que había dicho el conserje, desde el que se podía ver con encima del muro de la cima. La mirada del anciano me trajo a la mente el comentario de Blandot, y con cierta caprichosa sensación sentí el deseo contemplar el amplio y vertiginoso panorama de tejados iluminados por la luna y las luces de la calle de Auxerre. Solo este músico desgarbado podía ver. Me acerqué a la ventana y quise descorrer las anodinas cortinas, cuando con una rabia aún mayor que la anterior el mudo inclinó, se abalanceó de nuevo sobre mí, esta vez viosamente, por arrastrarme hacia ella con ambas manos. Ahora completamente disgustado con mi anfitrión, le ordené que me soltara y le dije que su propia ira pareció remitir. Volvió a tensar su relajamiento agarre, pero esta vez de forma amistosa, obligándome a sentarme en una silla. Luego, como con una apariencia de melancolía, cruzó a la mesa desordenada donde escribió muchas palabras con un lápiz en el laborioso francés de un extranjero. La nota que finalmente me entregó era un llamamiento a la tolerancia y al perdón de San. Decía que era viejo, estaba solo y quejado de extraños temores y trastornos nerviosos relacionados con su música y con otras cosas. Le había gustado que yo escuchara su música y deseaba que volviera a venir y que no le importara sus excentricidades, pero no podía tocar para otras sus extrañas armonías y no soportaba oírlas de otro. Tampoco podía soportar que otro tocara algo en su habitación, hasta nuestra conversación en el vestíbulo. No había sabido que yo podía escuchar su interpretación en mi habitación, y ahora me pregunto si podía acordar con Blandot que tomaron la habitación más baja donde no pudiera oírle por la noche, escribiendo que pagaría la diferencia del alquiler. Mientras me sentaba a descifrar el exclave francés, me sentí más indulgente en el anciano. Era víctima de un sufrimiento físico y nervioso, como yo, y mis estudios metafísicos me habían enseñado a ser amable. En el silencio se oyó un leve sonido procedente de la ventana. La persiana debió de vibrar con el viento nocturno, y por alguna razón me sobresalté casi violentamente con Eric Sand. Cuando terminé de leer, estreché la mano de mi anfitrión y me marché con un amigo. Al día siguiente, Blandot me dio una habitación más cara en el tercer piso, entre los departamentos de un viejo bretonita y la habitación de un respetable tapicero. En el cuarto piso no había nadie.
No tardé en comprobar que el afán San por mi compañía no era tan grande como había parecido. Mientras me convencía de bajar del quinto piso, no me pedía que lo llamara, y cuando lo hacía parecía inquieto y tocaba con desgana. Esto era siempre por la noche. Durante el día dormía y no admitía a nadie. Mi afición por él no aumentó, aunque la habitación del ático y la extraña música parecían ejercer una extraña fascinación sobre mí. Sentía un curioso deseo de mirar por aquella ventana, por encima de la pared y por la visible pendiente, los relucientes tejados y agujas que debían de estar allí extendidos. Una vez subí a la Brutardilla durante las horas del teatro, cuando San no estaba, pero la puerta estaba cerrada. Lo que sí conseguí fue escuchar los juegos nocturnos del viejo mudo. Al principio sabía que sus puntillas a mi antiguo quinto piso, y luego me atreví a subir la última chirrante escalera para la Brutardilla. Allí, en el estrecho vestíbulo, fuera de la puerta, con cerrojo y con el ojo de la cerradura tapado, oía a menudo sonidos que me llenaban de un temor indefinible, el temor de una vaga maravilla y un misterio inquietante. No era que los sonidos fueran horribles, pues no lo eran, sino que contenían vibraciones que no sugerían nada en este globo terráqueo, y que ciertos intervalos asumían una cualidad sinfónica que difícilmente podría concebir como producida por un solo intérprete. Ciertamente Eric San era un genio de gran poder. A medida que pasaban las semanas, la interpretación se volvía más salvaje, mientras que el viejo músico adquiría una más silencia y una furia cada vez más lamentables. Ahora se negaba a admitirme en cualquier momento y me reunía cada vez que nos encontrábamos en la escalera. Entonces una noche, mientras escuchaba en la puerta, oí los chillidos del violín convertirse en una cómica babel de sonidos, un pandemonium que habría llevado a dudar de mi propia y temerosa cordura si no hubiera llegado desde detrás de aquel portal enrejado una lastimosa prueba de que el horror era real, el horrible e inarticulado grito que solo un mudo puede emitir. Y como solo se elevaba en los momentos de más terrible miedo y angustia, llamé repetidamente a la puerta, pero no recibí respuesta. Después esperé en el negro pasillo, temblando de frío y miedo, hasta que oí el débil esfuerzo del pobre músico por levantarse del suelo y con la ayuda de una silla, creyendo que acababa de recobrar el conocimiento después de un desmayo. Reuní mis golpes, gritando al mismo tiempo mi nombre de forma tranquilizadora. Oí que San se acercaba a la ventana y cerraba el postigo, la hoja, y que se dirigía a la puerta que desencerrajado el postigo y la hoja, y que se dirigía a la puerta para entrar fácilmente para admitirme. Esta vez su alegría por tenerse presente era real,
pues su rostro distorsionado brillaba de alivio mientras se aferraba a mi abrigo, como un niño se aferra a las faldas de su madre. Temblando patéticamente, el anciano me obligó a sentarme en una silla mientras él se hundía en otra, junto a la cual su viola y su arco yacían descuidadosamente en el suelo. Permaneció sentado durante algún tiempo, inactivo, asistiéndome extrañamente, pero con una paradoja impresión de escucha intensamente y asustado. Posteriormente pareció estar satisfecho y cruzado en una silla junto a la mesa escribió una breve nota. Me la entregó y volvió a la mesa, donde comenzó a escribir rápidamente e incesantemente la nota de mi implorada. En nombre de la misericordia y aras de mi propia curiosidad, que esperaba donde mientras él preparaba un relato completamente en el alemán de todas las maravillas y terrores que lo acosaban, esperé y el lápiz del mudo voló. Fue quizás una hora más tarde mientras yo seguía esperando y mientras las hojas escritas febrilmente por el viejo músico seguían apilándose, cuando vi a Sam sobresalté como por la insinuación de una horrible convicción inevitable. Miré hacia arriba la ventana con cortinas y escuchaba estremecedoramente. Entonces me pareció oír un sonido, aunque no era un sonido horrible, sino una nota musical infinitamente lejana que sugería un intérprete de una de las casas vecinas o en alguna morada más allá del alto muro sobre el que yo nunca había podido mirar. El efecto sobre Sam fue terrible, porque dejando caer su lápiz se levantó de repente, cogió su viola y empezó a desgarrar la noche con el toque más salvaje que jamás había oído de su arco. Salvo cuando escuchaba en la puerta enrejecida. Sería útil describir la forma de que tocaba Erwin Sam en aquella terrible noche. Era más horrible que todo lo que había escuchado, porque ahora podía ver la expresión de su rostro y darme cuenta de que esta vez el motivo era el miedo. Trataba de hacer ruido, de ahuyentar algo o de ahogar algo, lo cual no podía imaginar, aunque me parecía que debía ser impresionante. La interpretación se volvió fantástica, delirante e histérica, pero mantuvo hasta el final las cualidades de genio supremo que poseía este extraño anciano. Reconocí la melodía. Era un salvaje danza huraño popular en los teatros. Y reflexioné por un momento que era la primera vez que oía Sam tocar la obra de otro compositor. Más y más fuerte, más salvaje se levantó el chirrillo y el gemido de aquella viola desesperada. El intérprete chorreaba una extraña sudoración y se retorcía como un mono, mirando siempre frenéticamente a la ventana con cortinas. En sus frenéticos acordes casi podía ver a sátiros y bacales sombríos bailando y girando locamente a través de abismos hirvientes de nubes, humo y relámpagos. Y entonces me pareció oír una nota más grave y firme que no procedía del violín. Una nota tranquila, deliberada, decidida y burlona, procedente
de un lugar lejano del oeste. En ese momento, la persiana empezó a traquetear con el aullante viento nocturno que había surgido fuera, como si respondiera al loco juego interior. La chillona, viola de San, se superó a sí misma, emitiendo sonidos que nunca había pensado que podía emitir una viola. La persiana sonó más fuerte, se desprendió y comenzó a golpear la ventana. Entonces el cristal se rompió estremecedoramente bajo los persistentes impactos y el viento helado se precipitó haciendo chisporrotear las velas y haciendo crujir las hojas de papel sobre la mesa donde Sam había empezado a escribir su horrible secreto. Miré a Sam y vi que ya no era consciente. Sus ojos azules estaban desorbitados, vidriosos y sin visión. El frenético juego que había convertido en una orgía ciega, mecánica e irreconocible que ninguna pluma podía siquiera sugerir. Persistentes impactos en su superficie, el cristal se hizo añicos, dejando entrar una bocanada de aire frío que hizo chispotear la llama de las velas y crujir las hojas de papel que había sobre la mesa, en que Sam intentaba poner por escrito su abominable secreto. Eché una mirada a Sam y comprobé que estaba totalmente absorto en su tarea. Sus ojos estaban inflamados, vidriosos y ausentes, y la frenética música había acabado transformándose en una orgía desenfrenada e irreconociblemente automática que ninguna pluma podría siquiera intentar describir. Una repentina bocanada más fuerte que las anteriores arrebató el manuscrito y se lo llevó hacia la ventana. Preso de la desesperación, me lancé tras las cuartillas que volaban por la habitación, pero ya se las había llevado el viento. Antes de conseguir llegar yo a las abatidas hojas de la ventana, en aquel momento recordé mi deseo, aún insatisfecho de mirar desde aquella ventana, la única de Ruiz, desde la que podía verse la ladera que había al otro lado del muro y la rúa extendida a sus pies. La oscuridad era total, pero las luces de la ciudad estaban continuamente encendidas de noche, por lo que esperaba poder verlas por entre la cortina de lluvia y el viento. Pero cuando miré desde la ventana más alta de la murallilla, mientras que las velas seguían chispoteando y el enajenado violín competía con los aullidos del noche nocturnal, no vi ciudad alguna debajo de mí, ni percibí el resplandor sin límites, ni percibí el resplandor de ninguna luz cordial procedente de calles conocidas, sino únicamente la oscuridad del espacio sin límites, un espacio lleno de música y movimiento, sin parecido alguno con ningún otro rincón de la tierra. Y mientras permanecía allí de pie, contemplando con espanto aquel lugar allí, somiéndolo con todo en la más brutal e impenetrable oscuridad, ante mí no tenía sino caos y el pandemonio más absoluto a mi espalda. La endiablada enajenación de aquellos nocturnales es de carro, de las cuerdas de violín. Tambaleándome, volví al oscuro interior de la habitación, sin poder encender una cerilla. Gritos, aquella inquieta música. Debía tratar de escapar de aquel lugar en compañía de Erich-chan. Cualquiera que fuesen las fuerzas que hubiera de vencer, en cierto momento me pareció como si algo frío me rozaba y lancé un grito de espanto. Pero fue sofocado por la música que salía de aquel horrible violín. De repente, en medio de aquella oscuridad total, me rozó el arco que no cesaba de alargar violentamente las cuerdas, la que pude advertir que me encontraba cerca del músico. Tenté con las manos hasta tocar el respaldo de la silla de Sam. Seguidamente palpé y agité su hombro en un intento de hacerlo volver a sus cabales.
Pero Sana no respondió, y mientras el violín seguía chirriando sin mostrar la menor intención de parar, puse la mano sobre su cabeza, logrando detener su mecánica inclinación y le grité al oído que debíamos escaparnos de los dos a aquellos ignotos misterios que acechaban en la noche. Pero ni percibí respuesta, ni Sam redujo el frenesí de su indescriptible bujarrilla. En medio del escorial de zonas reinetantes, un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando le pasé la mano por el oído. Aunque no sabría bien decir por qué, no lo supe, hasta que no palpé su carta inmóvil, aquella cara helada, tersa y sin la menor señal de respiración, cuyos vidriosos ojos sobresalían inútilmente en el vacío. Y a rejón seguido, tras encontrar milagrosamente la puerta y el gran cerrojo de madera, me alejé a toda prisa de aquel ser de vidriosos que habitaba en la oscuridad y de los horribles acordes de aquel maldito violín cuya furia aumentó tras mi precipitada salida de aquella estancia. Salté, conservé el equilibrio, descendí volando de las terminables escaleras de aquella tenebrosa casa. Me lancé a correr sin rumbo fijo por la angosta, empinada y antigua calle de escalones, desvencijadas con una exhalación. Escondí las escaleras y salté por encima del adoquinado pavimento, hasta llegar a las calles de la parte baja y el hediondo y encajonado río. Resollando eruce el gran puente oscuro que conduce a las amplias y saludables calles y bulevares que todos conocemos, a todas ellas anteriores. Impresiones que me acompañarán donde quiera que vaya. Aquella noche recuerda que no habrá viento ni brillaba la luna, y todas las luces de la historia resplandecían. A pesar de mis afinosas pesquisas e indagaciones, no he vuelto a localizar la Rue Auxil, pero no puedo decir que lo sienta demasiado, ya sea por todo esto o por la pérdida en insonderables abismos de aquellas hojas con apretada letra, que únicamente la música de Rich San podría haber explicado. Fin.